Consejera Nuria Cabrera, responsable de Economía y Hacienda en el Cabildo de Fuerteventura, salimos del pleno en el cual se ha debatido una moción de asambleas municipales de Fuerteventura sobre explicar las consecuencias que podría tener para los órganos autónomos la aplicación del plan económico financiero aprobado en el Cabildo. No obstante, puede ser momento para también aprovechar y explicar qué es el plan económico financiero, por qué el Cabildo lo ha aplicado y, sobre todo, lo más importante, si todo lo que se está hablando de si puede tener consecuencias, de si vienen los hombres de negro o si está el Cabildo en algún tipo de problema económico. Bueno, buenos días, Aney. Pues bueno, el plan económico financiero el Cabildo lo elabora porque las reglas fiscales están activadas y en la liquidación del año 2024 se incumplen dos reglas de las tres reglas fiscales, la de estabilidad presupuestaria y la de la regla del gasto. Como incumplimos eso, pues la ley de estabilidad presupuestaria nos obliga a hacer un plan económico financiero, que es lo que hemos hecho y se aprobó en el pleno el 16 de abril con el voto a favor del grupo de gobierno y consejeros del Nueva Canaria y el grupo mixto Águeda Montelongo. Es decir, votaron a favor 17 consejeros de los 23 consejeros del Cabildo. Este plan económico se ha remitido al órgano tutelante, que es el Gobierno de Canarias, quien es el que vela y nos da favorable o desfavorable ese plan económico con esas medidas correctivas. Para que todos nos entiendan, las medidas correctivas que son es el tema del gasto, ¿no? La reducción del gasto. El plan económico tiene dos vertientes. Una es que se incumple la estabilidad presupuestaria porque el Gobierno de Canarias no ingresó el fondo FEDECAN a 31 de diciembre del año 2024, los casi 20 millones de euros, y en el tema de la regla del gasto, debido a la emergencia que estaba sometida a la isla de Fuerteventura, esa emergencia hídrica, tuvimos que hacer una inversión de casi 60 millones de euros en las obras de emergencia, por eso incumplimos la regla del gasto. Eso se somete a ese plan económico financiero que tiene esas medidas correctivas. Las medidas correctivas, la contención del gasto. No significa que el Cabildo esté en deuda, que tenga un agujero negro, que esté en bancarrota. Tenemos financiación, ya que tenemos capacidad financiera en los bancos, tenemos más de 140 millones de euros. Los bancos no estamos endeudados y es una situación coyuntural que le ha pasado al Cabildo, un momento coyuntural debido a esa emergencia hídrica y a ese desequilibrio presupuestario por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las medidas correctivas, ¿cuáles son? Pues de los 88 millones de euros de remanente líquido de tesorería que tenemos para el ejercicio 25, vamos a usar 37 millones de euros y en el año 2026 tenemos para usar los 48 millones de euros de nuestros ahorros, de los ahorros de los majoreros y majoreras. Por tanto, no es la oposición lo que crea es una alarma social y no es para tanto, porque ya vemos que otros cabildos están en la misma situación que el Cabildo de Fuerteventura. Por tanto, es una situación que se va a dar en todo el país debido a esa activación de las reglas fiscales. Claro, yo creo que quizás cabe también esa explicación. La regla de gastos, famosa regla de gastos, se aplica en el año, creo que es el 2012, sí, por la crisis económica y se aplica, fue Rajoy, si no me equivoco, el presidente que la aplica. Y bueno, y se suspende con la pandemia y se flexibiliza en años posteriores, ¿no? Es decir, durante muchísimos años las administraciones tuvieron dinero congelado que no podían tocar, que era dinero público, que estaba en los bancos y que estaba ahí sin tocarse. Eso se ha utilizado en Fuerteventura, como acaba de explicar. Se han hecho obras que son inversiones que son importantes, pero al mismo tiempo, esta parte la explico yo intentando resumirla, pero sí es verdad que lo que se ha hablado en el pleno de hoy es las posibles consecuencias para los entes autónomos. Patronato de Turismo, Consejo Insular de Aguas y específicamente el Parque Tecnológico. Comentaban en el pleno que el órgano sustantivo tiene que pronunciarse. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese aspecto? Vale, para ir poco a poco, los organismos autónomos, que es el Patronato y el Consejo Insular de Agua y el Cabildo de Fuerteventura, consolidan a nivel presupuestario en su conjunto. Por tanto, desde que incumpla uno, aunque sea con 10.000 euros, ya tenemos que ir a un plan económico financiero. Por eso hay que tener en cuenta que los organismos autónomos se nutren del Cabildo, es decir, el Cabildo aporta una financiación a esos organismos autónomos. Por tanto, tenemos que contener el gasto en todos los sentidos, Cabildo y Ayuntamiento. Y el Cabildo tiene pues muchísimos frentes abiertos con la emergencia hídrica, por tanto los remanentes líquidos de tesorería tienen que ir a inversiones o a cosas prioritarias para la isla de Fuerteventura. Con el tema del parque tecnológico hay una discrepancia, puesto que el plan económico financiero se aprueba de una manera y el Consejo del Parque se pronuncia que no se debe hacer igual el capital social al remanente líquido de tesorería, que no puede haber una equivalencia, asimilarlo igual al remanente líquido de tesorería. Por tanto, hay dos alegaciones presentadas y yo como consejera de Hacienda las he reenviado al órgano tutelante porque ya no procede, porque ya el expediente no está aquí, porque está aprobado por parte del Cabildo y se remite al órgano tutelante para que sean ellos... El órgano tutelante que es el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, para que se pronuncie si es viable lo que está diciendo el Grupo Mixto y el Parque Tecnológico o no, o realmente, o si hay que hacer una modificación del plan. Ya veremos cómo se pronuncia, pero por parte del Cabildo ya está aprobado el plan económico financiero. Pero entonces, en este momento, ¿están comprometidas las inversiones del Parque Tecnológico
o no? ¿Podría ocurrir que no se llegue a materializar la parte de los convenios que tiene que pagar el Cabildo, que es menor, porque hay cofinanciación europea del Gobierno de Canarias y del Estado? ¿Podría ocurrir que el Cabildo no cumpliera con su parte? A ver, el capital social del Parque Tecnológico sigue en un momento determinado, que es en el año 2021, para esos proyectos determinantes. La intervención y la jefa de contabilidad interpreta que no pueden seguir usándolo el capital social, pero es que el capital social al día de hoy el parque no lo ha usado, y no lo ha usado porque realmente ellos piden una financiación y eso es como si fuera un aval que tienen consignación presupuestaria para hacer frente a esos proyectos. Por eso es una discrepancia a nivel técnica y se tiene que resolver en la parte técnica si es así o no es así. Si fuese como dice el Cabildo, pues ya tenemos que sentarnos y ver la situación como puede ocurrir en el parque. Si el plan económico financiero es modificado por el órgano tutelante y adapta el capital social, pues modificaremos y veremos las consecuencias de un lado y de otro. Pero ahora mismo es una decisión técnica, no es una decisión política. Es totalmente técnica, es una cuestión técnica donde la jefa de contabilidad habilitada nacional interpreta que el capital social equivale al remanente líquido de tesorería. Por tanto, tendrá que la discrepancia ser la intervención del Gobierno de Canarias. Entonces la respuesta es que no lo sabemos todavía. No lo sabemos todavía hasta que no se resuelva, porque por parte nuestra está aprobado el plan, falta el órgano tutelante que tiene que aprobarlo, modificarlo o lo que consideren. Me llamó la atención en el debate, por un lado, la acusación desde el Grupo Popular de la utilización del remanente en cuchipanda y gastos de pompa, ¿no? Hablamos un poco de fuegos artificiales. Ahí contestó la presidenta hablando de un compromiso de gasto en temas culturales. ¿Cuál es un poco la explicación al respecto? Vamos a ver, cuando el grupo del Partido Popular manifiesta ese despilfarro que dicen, es que me sorprende, porque mira, en primer lugar, ellos en el presupuesto del crédito del año 25 no presentaron ni una enmienda, es decir, no le importó poco el presupuesto del ejercicio 25. Que hemos usado el remanente líquido de tesorería para despilfarro. Mire, eso lo hemos dicho 1000 veces al Grupo Partido Popular. El tema de las obras de emergencia fueron suplementadas con remanente líquido de tesorería. Se dijo que la gratuidad del transporte fue suplementado con el remanente líquido de tesorería, es decir, con nuestros ahorros, con los ahorros de los mejoreros y mejoreras de las personas que residimos en Fuerteventura. El tema de acción social, invertimos mucho en acción social, en suplementar las partidas para esas asociaciones del tercer sector donde ayudan a esas personas con discapacidad, con Alzheimer y demás. El sector primario era 1.400.000 euros por la ayuda a la recría. Nuestros jóvenes, el tema de las subvenciones educativas, el tema de las subvenciones deportivas, si eso es cuchipanda, pues a lo mejor lo que están haciendo es una demagogia política, intentar alarmar a la ciudadanía, confundir, mentir, que es lo que están acostumbrados a hacer, por ejemplo, el Partido Popular. ¿Cuál sería el porcentaje que comentó la presidenta respecto a lo que se recomienda o se establece, no sé exactamente cuál es el término, para promoción cultural o educación o educativo? Dentro del presupuesto del Cabildo tiene que haber una parte, no es del 1%, es del 5% a cultura y a patrimonio cultural, y no lo estamos cumpliendo porque sí es verdad que debido a la inversión tan grande que tuvo que hacer el Cabildo con fondos propios a esas horas de emergencia, tuvimos que recortar. No solamente fue en cultura, en patrimonio cultural, fueron en todas las áreas, fuimos recortando y dejamos infraestructura y acción social, porque creemos que son importantes y prioritarios para las necesidades que tiene la isla de Fuerteventura. Y de la cultura vive mucha gente. De la cultura, de la isla de Fuerteventura, hay mucha gente que se dedica y vive de la cultura. Por tanto, hablar de cuchipanda, porque hagamos un festival, la verdad que se tienen que hacer mirar, porque me gustaría que escucharan a la parte cultural que está quejándose de que en Fuerteventura no se desarrollan pues ciertas cosas a nivel cultural que en otras islas. Por tanto, es una demagogia política, intentar alarmar, mentir, confundir a la ciudadanía de Fuerteventura. Gracias, consejera. Muchas gracias, Anel. Moción del Grupo Mixto, Plan Económico Financiero del Cabildo de Fuerteventura durante los años 25 y 26, para evitar la paralización de actuaciones estratégicas y prioritarias. Acuerdos que proceden. Tiene la palabra el consejero del Grupo Mixto. Antes de comenzar, Presidenta, si me lo permite, quería plantearle dos cuestiones. Una, si la interventora o viceinterventora, por el fondo importante que vamos a tratar, que es fundamentalmente económico, tal cual está planteado en la moción, nos puede acompañar, si usted lo tiene bien en el Pleno, por si hay alguna duda, alguna cuestión que pueda o sea conveniente que aporte o alguna aclaración que sea conveniente. Y otra, yo creo que por la importancia de la propuesta que se hace, o al menos así lo entendemos desde AMF y lo entiendo yo, si tiene a bien en las intervenciones que en lugar de 3 minutos a poder utilizar 5 minutos en las intervenciones de los grupos en la exposición.
Consejero, esto es una moción, no tiene por qué estar la interventora. Ya si se aprueba o no se aprueba, ya decidirá la consejera y las medidas que se tienen que tomar. Ella mirará a la interventora, pero ahora mismo es una moción, es una propuesta de moción. Y lo segundo, eso se tenía que haber debatido en la Junta de Portavoces y no se llevó a la Junta de Portavoces. Por lo tanto, los tiempos son los mismos de una moción. 3 minutos, si quieres, lo iniciamos porque era una consulta. 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, Presidenta, muchas gracias. Bueno, lo podíamos haber acordado ahora igualmente, estamos los portavoces presentes, pero en fin, no, trataré de ceñirme a los 3 minutos en un asunto tan importante como este para la institución insular y, en definitiva, para la población de la isla de Fuerteventura. Hemos visto en la primera parte de este pleno las modificaciones presupuestarias, como ya se advierte, digamos, las dificultades, el no disponer con libertad, como se venía haciendo en los años anteriores, de la utilización de los remanentes de tesorería para necesidades de la isla y las restricciones que va a imponer para Fuerteventura y para su población este plan económico como consecuencia del incumplimiento del Cabildo de Fuerteventura en 2 aspectos fundamentales. El criterio de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto vigentes desde el año 2012, que eso no ha cambiado. Recalcamos que lo único que ha cambiado después de la pandemia es la posibilidad de utilizar los remanentes en un mayor abanico. No es que haya cambiado la fiscalidad en ese sentido. Y creo que era una actuación de responsabilidad del gobierno insular cumplir estos criterios porque las consecuencias pueden ser catastróficas para acciones importantísimas para Fuerteventura. Bueno, del resumen, y para no entrar en grandes números, de lo que se deduce de los informes de intervención en la aprobación del plan económico, ya lo decíamos, es que hay un incumplimiento del Cabildo en cuanto a los criterios de estabilidad presupuestaria. Se ha gastado más de lo que ha ingresado. El FEDECAN tiene una buena parte de esa responsabilidad, no toda, porque eran 19 millones y el desequilibrio es de unos 23, pero también era una gestión del gobierno asegurarse de que se cobrara el FEDECAN, con lo cual, por lo menos yo no lo considero que sirva de excusa, pero el problema está fundamentalmente en la regla del gasto, donde quien incumple fundamentalmente es la institución insular. Cumple los 2 criterios del Patronato de Turismo de Fuerteventura, cumple el Consejo Insular de Aguas, salvo la regla de gasto en 200.000 euros, que creo que en el conjunto se podría haber ajustado, y creo que es un criterio, por eso pedía la presencia de la interventora de interpretación contable, puesto que el parque tecnológico no se ha gastado más de lo que tiene, porque la regla del gasto la cumple, porque ese es el capital social que se le dotó en el año 2021 con la ampliación de capital, precisamente para esas inversiones estratégicas. No es que se esté gastando lo que no tiene, se ha gastado parte de lo que tiene en un plan que ya estaba aprobado desde hace años para ese fin. Y sí que lo que no nos parece justo, Presidenta, es que se apruebe un plan económico donde sí o sí va a haber restricciones por el incumplimiento del Cabildo de Fuerteventura, no de los otros 3 organismos o instituciones, donde lo que viene a decir es que así lo dice intervención y me parece lógico, ahora hay que hacer una utilización racional de los remanentes, hay que dar prioridad a lo que está comprometido, y eso parece lógico, pero después dice, del dinero que queda, es decir, lo que pueda tener libre disposición o sin imposiciones o compromisos previos, es de utilización exclusiva al Cabildo, dejando fuera expresamente al Consejo Insular de Aguas y al Patronato de Turismo, donde hay actuaciones en materia hidráulica, de cauce, de promoción turística de la isla, especialmente importantes, y por otro lado se limita en una interpretación que de las consultas que yo he hecho no lo he visto en ningún lado, Presidenta, si me permite 30 segundos, al Parque Tecnológico de Fuerteventura, la utilización del capital social porque lo asimila a remanentes para los fines para los que se hizo la ampliación de capital, que tenía un gasto y una previsión plurianual, y que así lo aprobamos en el Cabildo y se le trasladó ese dinero al Parque Tecnológico, con lo cual podrían verse bloqueadas las actuaciones más importantes en materia de innovación tecnológica y diversificación económica de Canarias, que están en Fuerteventura, que eran plurianuales, y así se mandató y se ha venido usando conforme al criterio que se aprobó por parte del Parque Tecnológico. Creemos que esto no procede en el plan económico, no sabemos de dónde sale, por eso pedía la aclaración por parte de la interventora. Tampoco tuvimos la oportunidad cuando se debatió el plan económico que estuviera la interventora presente en el Pleno, y así se lo pedí en ese momento, Presidenta, y en definitiva lo que se propone es una modificación urgente del plan económico para que el dinero que el Cabildo tenga a disposición lo pueda distribuir como quiera al Gobierno, que ya hay uno dentro, pero que no se excluya de entrada al Patronato de Turismo y al Consejo Insular de Agua, y desde luego que se aclare esa equivalencia que no está por ningún lado entre el capital social y los remanentes líquidos de tesorería, y que el Parque Tecnológico pueda continuar culminando las importantes acciones estratégicas que se vienen desarrollando en los últimos años. Gracias. Interviene el grupo de Nueva Canaria Frente Canarista. Gracias, Presidenta.
Bueno, señor Lloret, desde nuestro grupo político entendemos su afán desarrollista con una idea de Fuerteventura, con un concepto de isla que apueste por la diversidad económica y la innovación. Y solo lo compartimos en parte, esa visión. Efectivamente, como usted expone, el Cabildo Insular de Fuerteventura no cumple con el objetivo de regla del gasto ni con el objetivo de estabilidad presupuestaria, tal y como hemos observado todos y todas en el Plan Económico Financiero que se trajo a pleno el pasado 16 de abril. Es por ello por lo que se aprobó en pleno, además, la aplicación de la limitación del uso de remanente líquido de tesorería para 2025 de 37.015.589 euros y para 2026 de 48.042.140 euros, a lo cual, según el informe elaborado por el Departamento Presupuestario, se ha aprobado en pleno considerando un resultado financiero conjunto, tanto del Cabildo Insular como de los organismos autónomos, Parque Tecnológico Fuerteventura S.A., Patronato de Turismo y Consejo Insular de Aguas. Igual no son tan autónomos si reciben la financiación principal del Cabildo de Fuerteventura, señor Lloret, porque dependen financieramente de este y, en nuestra opinión, se rigen de igual forma con las mismas reglas en términos de financiación. En este sentido, discrepo de usted, viendo el Parque Tecnológico, Patronato de Turismo y el Consejo Insular de Aguas como unidades financieramente independientes del Cabildo Insular de Fuerteventura. No es para mí una cuestión sujeta a interpretación, ni siquiera por ser el Parque Tecnológico una sociedad mercantil. Puedo coincidir con usted en que puede hacerse un estudio del uso de los remanentes líquidos de tesorería con los mismos criterios y condicionantes que para el Cabildo Insular de Fuerteventura, pero no del uso del capital social para actuaciones estratégicas. También es estratégico para el Cabildo de Fuerteventura la solución de los problemas del agua, las infraestructuras sociosanitarias, etcétera, de las que también se debe continuar. Hace escaso mes y medio aproximadamente, el día 3 de abril, se sacó una publicación que el Parque Tecnológico de Fuerteventura era beneficiario de más de 10 millones de euros en líneas de diversificación económica con el objetivo principal de cubrir el programa, que ahora mismo no me viene a la mente, que está llevando a cabo el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Entendemos que el Parque Tecnológico de Fuerteventura también puede y tiene capacidad autónoma de poder buscar fondos de financiación a nivel estatal y a nivel europeo para poder cubrir esas necesidades de innovación y de tecnología, que lo está haciendo y no me cabe la menor duda de que lo seguirá haciendo. Es por ello que nosotros nos abstenemos en este punto, porque realmente no vemos esa necesidad y esa interpretación que usted hace en esa moción. Gracias. Gracias, consejera. Interviene el Partido Socialista. Gracias, presidenta. Consejero, para comenzar, no la vamos a apoyar porque su alegación, lo que usted quería, está directamente ya en Hacienda. O sea, se mandó, hay un comprobante, ya la hizo usted, la tramitó y se ha enviado. Usted quiere incidir en este asunto, pero yo, entendiendo en ánimo de poder resolver todo esto, y como majoreras y majoreros que somos y que queremos para representar a esta isla, aquí hay ciertas cuestiones que están ocurriendo. Y da igual el partido político, y va en referencia al Partido Popular, lo que quiero hacer ahora, da igual. Pero está ocurriendo algo que no es lógico, no tiene razón de ser. Usted, en su etapa de presidente, y yo como viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, se aprobó y se tramitó el expediente del nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias. Usted, en esa primera firma que firmó con el viceconsejero de Hacienda en aquel entonces, tenía una recesión anticipada de los fondos del FEDECAN del 2023, cosa que este cabildo justificó, que era una de las condiciones, la justificó el pasado 30 de octubre del 2024 con registro de entrada en la Consejería de Hacienda y presentó la justificación de ese pago anticipado del 2023. Desde ese 30 de octubre del 2024, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias no nos volvió a abonar esos 19.800.000 euros. No lo hizo, pero no lo hizo y lo dice el convenio firmado entre el presidente del Cabildo en aquel entonces, don Sergio Lloret, y don Román Rodríguez, consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, que los pagos eran anticipados y que nosotros, el 80%, nosotros cubríamos el 20%. Por lo tanto, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, y sin ánimo de nada, somos majoreras y majoreros, sino de cada cual
buscar la responsabilidad donde debemos de buscarla. Se levanta del Consejo de Política y Fiscal del Gobierno de España, se levanta de ese Consejo de Política Fiscal del Gobierno de España, donde se podría haber aprobado y flexibilizado la regla del gasto. Y no me vengan que la deuda es de país, el país lo conforman las comunidades autónomas, lo conforman las regiones, los ayuntamientos y los cabildos. Pero es un problema también de Coalición Canaria. Yo no estoy en desacuerdo que Coalición Canaria llegue a un acuerdo con el Partido Popular en Canarias, en absoluto. Pero el Partido Popular tendrá que pedir explicaciones, o el presidente de Canarias, y cesar a esa consejera en la que ni tan siquiera ha gastado o ha permitido el gasto en Canarias de un remanente de 1.500 millones de euros, pero a nosotros, no solo al Cabildo de Fuerteventura, nos ha dejado con un déficit presupuestario de 23 millones, 19,8 del FEDECAN y aproximadamente unos 3 con algo o 4 con algo del Parque Tecnológico. Independientemente de esas consideraciones, aquí debería de estar, o lo que podríamos hacer, aquí debería estar el jefe de presupuesto y contabilidad, consejero Lloret, no la intervención. Aquí quien da o quita o impide que se haga este proyecto económico financiero. Y quiero decir esto, dejarlo claro, porque tampoco se han gastado los fondos de empleo. Y me permite un minuto, si no es... Porque es que en los puntos anteriores se ha hecho referencia a la despilfarro, al mal gasto, a de lo que no hemos hecho con una gestión económica eficiente. Y ha habido un problema. Los fondos del Servicio Canario de Empleo no es una discrepancia con el Estado que la puedes tener. Es que tiene más de 500 millones de euros de remanente. Sí, lo sé cómo funciona, dependía de la Viceconsejería de Economía, la Consejería de Economía, y hoy en día depende de la Consejería de Empleo. Por lo tanto, nosotros no hemos podido hacer PFAES ni NOE porque todavía no se han llegado a esos acuerdos y no me cuesta hacer discrepancias. Por lo tanto, estando de acuerdo en que se estudie por el órgano tutelante, y ahí sí le digo, consejero, como presidente en su momento, me negaba, porque el viceconsejero de Hacienda en aquel entonces no era el que tenía la bola de cristal, deberíamos de haber seguido siendo que nuestro órgano tutelante fuera el Ministerio de Hacienda. No un criterio, y habrá que ver cuál es el criterio que se adopta hoy, que somos los primeros que lo hemos presentado, y estoy convencido que le dejarán el corte muy, muy bajito para que el resto que venga después va a ver cómo puede salir adelante. Y nos vemos en la paradoja de que tenemos dinero, tenemos financiación, tenemos dinero en cuenta corriente. No tenemos un problema, tenemos un problema de reajuste interno, cosas que habrá que hacerlo. Y que a final de año vamos a tener el doble de lo que hay ahora mismo en cuenta corriente. Y a los ciudadanos hay que explicarle por qué tenemos el doble en cuenta corriente y que no lo podamos utilizar, porque alguien se vaya a un grupo de WhatsApp y chat y se vayan a ver en qué restaurante comían en Madrid y no ha resuelto los problemas de la distribución. Consejero, vaya terminando. Gracias. Por lo tanto, le digo que no es porque, concluyo, Presidenta, no es porque no estemos de acuerdo en cuestiones jurídicas o técnicas, que prefiero que se debatan, porque entiendo que esta moción la habrá ayudado a alguien técnicamente. Usted es especialista en otras cuestiones. Pero consejero, vaya terminando. Sí, termino enseguida, Presidente. Si no me corta la palabra, no tenga usted problema. Pero estando de acuerdo en que hay que reorientar el plan económico y financiero, debo decirle que no aprobaré esta moción, o no, el Grupo Socialista no la aprobará, ya que se ha enviado esta alegación a que el órgano tutelante ya dictaminará cuál es el resultado, no solo de esta, sino la alegación presentada por el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Gracias. Gracias, consejero. Interviene el Partido Popular. Gracias, Presidenta. Bueno, hace apenas un mes este Pleno se vio obligado a aprobar un plan económico financiero debido al despilfarro y el descontrol en la gestión de dinero público por parte del Grupo de Gobierno. Gastaron muy por encima de las posibilidades reales del Cabildo y hoy estamos viendo ya las consecuencias. Obras paralizadas, retrasos en las becas para estudiantes, demoras en las subvenciones deportivas, entre otras dificultades. Todo ello fruto de una gestión que ha priorizado más la cuchipanda y los fuegos artificiales que la solución de los problemas estructurales de esta isla: la vivienda, el transporte, el agua o las infraestructuras. Pero además, y esto es especialmente grave, el plan que aprobaron no solo castiga al propio Cabildo, que fue quien incumplió, sino que afecta de manera directa a los organismos autónomos que dependen de él, como el Consejo Insular de Aguas, el Patronato de Turismo o el Parque Tecnológico, a los que deja fuera del reparto de los fondos que podrían utilizarse. Presidenta, esto nos parece de una gravedad considerable, pero si hay un caso especialmente preocupante es el del Parque Tecnológico. La situación es tal que incluso la propia entidad ha tenido que presentar alegaciones al plan económico aprobado, lo cual no deja de ser llamativo, una parte del Cabildo cuestionando las decisiones de la otra.
no solo le impide acceder a los remanentes, sino también a su propio capital social. Una decisión política que consideramos desacertada y potencialmente muy perjudicial, porque si esta situación no se corrige, podría derivar en un bloqueo institucional del parque tecnológico. Por todo ello, señora presidenta, le solicitamos que reconsidere su postura, al igual que le pedimos al Partido Socialista que con su apoyo a esta decisión se convierta en cómplice necesario de esta complicada situación. Nosotros, como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar esta moción porque creemos firmemente que es necesario corregir el rumbo antes que las consecuencias sean irreversibles. Decirle también al consejero y vicepresidenta Costa que la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias se sienta en un consejo de gobierno que preside el señor Clavijo, que yo sepa no se sienta en la sede del Partido Popular, sino con la de su socio de gobierno de Coalición Canaria. A mí me hubiera gustado y me hubiera encantado escuchar también al señor vicepresidente que le reclame al Estado los compromisos con Canarias, tales como carreteras, obras hidráulicas y fundamentalmente la seguridad. Muchas gracias. Gracias, consejera. Interviene la consejera de Coalición Canaria, Nuria Cabrera. Gracias, presidenta. Bueno, para ir contestando, bueno, también vamos a votar este grupo en contra de esta moción. Le agradezco la propuesta, por una vez puede que sea constructiva. El plan económico ya fue aprobado el 16 de abril. De su grupo mixto usted votó en contra, su compañera a favor. Imagínense cómo puede ir ese grupo. Pero independientemente de eso, no podemos hacer ninguna modificación porque el expediente no está aquí, el expediente está en el órgano tutelante. El plan económico financiero no está sometido a alegación ninguna, pero como recibieron dos alegaciones, una por parte de su grupo, bueno, por parte de su grupo no, por parte suya, que no debería haber procedido la alegación, porque usted no tiene la representación, pero bueno, independientemente de eso, el tema de su alegación y la del parque tecnológico fueron remitidos al órgano tutelante para que se estudie. El órgano tutelante se manifestará y si hay que adaptar al plan, lo adaptaremos. Pero ahora mismo está allí, por tanto, esta moción decae porque no se puede hacer ningún tipo de modificación porque el expediente no lo tenemos nosotros aquí en este cabildo. En parte, para contestarle también a la parte del Partido Popular, que sigue usando una demagogia bastante importante, intentando alarmar a la ciudadanía con que no vamos a pagar, todo eso que ustedes están acostumbrados a hacer, que es mentir y mentir y mentir. Le digo, señora consejera, el plan económico financiero del Cabildo de Fuerteventura, me gustaría que mirara para el Cabildo Lanzarote, que la consejera de Hacienda es del Partido Popular, que también va a tener un plan económico financiero, a ver si también allí hay despilfarro y todo lo que usted considere. Sí, da igual que usted sea de aquí, pero a usted le gusta mucho hablar de aquí cuando le interesa. Cuando es algo que tenga que de fuera porque le beneficia al Partido Popular, lo habla. Por tanto, como van a los medios de comunicación y porque son alarmistas en ese sentido y están acostumbrados a alarmar a la ciudadanía, mire para el Cabildo Lanzarote, mire para el Cabildo Gran Canaria, para el Cabildo de Tenerife, La Palma, El Hierro, que todos tienen un plan económico financiero. Entonces, es una situación que se veía venir. Por tanto, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en el plan económico financiero. Y le digo más, léase la ley de estabilidad presupuestaria, léase la ley orgánica. ¿Sabes por qué? Porque los organismos autónomos consolidan con el Cabildo de Fuerteventura. Y aunque le dejemos usar los remanentes por arbitrariedad, porque ustedes consideran que hay que dejarle usar los remanentes, volvemos a una situación otra vez en bucle, ¿vale? Porque si incumple el patronato, incumple el Consejo Insular de Agua por 100.000 euros o por 10.000 euros, tenemos que ir a un plan económico financiero. Lo que hay que hacer es intentar gestionar los recursos de créditos iniciales de todos los organismos, inclusive el Cabildo, para no tener que tirar de los fondos de remanente líquido de tesorería e intentar gestionar que si cuentan de aquí para atrás, el mayor gasto se hizo en el 2024 por una situación que teníamos esas obras de emergencia que eran fundamental para la isla de Fuerteventura, pero del 2023 hacia atrás, que hemos gobernado todos los partidos políticos, nunca se ha llegado al 100% de créditos iniciales. Por tanto, eso es responsabilidad al final y es intentar no usar los remanentes a lo mínimo posible. Y como bien dice el señor Lloré, la ley de estabilidad presupuestaria está del 2012, pero es que en el 2020 se suspendidas. Podíamos usar los remanentes para lo que quisiéramos, sí, señor Lloré. Y así lo dicen los informes de estabilidad presupuestaria. Estaban suspendidas. Y por eso, si teníamos 88 millones de remanentes, podíamos gastar los 88. Otra cosa que usted se gastara o no, pero podíamos usar los 88 millones de remanentes. Gracias. Gracias, consejera. Interviene el consejero del Grupo Mixto.
Bien, muchas gracias, presidenta. La verdad es que pensé que íbamos a entrar mucho más, bueno, que de plantear la opinión de un punto de vista político, la hemos ido trasladando en las modificaciones presupuestarias y el criterio con el que se han visto obligadas por las restricciones que ya supone el plan económico. Y la verdad es que pensé que íbamos a entrar mucho más, presidenta, en el fondo de un asunto tan importante para Fuerteventura, que en debates políticos que desde luego son estériles y además creo que ya algunos son extemporáneos en este momento. Se ausenta el vicepresidente, pero hablaba del FEDECAN, efectivamente, él era viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias y era presidente del Cabildo. Nos costó muchísimo sacar el FEDECAN, que lo dejamos resuelto al final de la legislatura para los próximos 5 años, con un pago anticipado, como él bien ha dicho. Y si desde octubre se justificó hasta marzo que se hizo la liquidación del presupuesto, tenían que haber hecho, presidenta, que usted es presidenta de Coalición Canaria, que el presidente de Canarias es de Coalición Canaria. Tuvo 6 meses para sentarse con el presidente de Canarias y exigirle que cumplieran el convenio que dejamos firmado. 6 meses. Creo que esa cuestión ya es extemporánea, porque esa es una parte del incumplimiento, que no es toda, pero que esos 19 millones de euros tenían que haber estado en el Cabildo. Y esa es su responsabilidad, además con las consecuencias que puede tener. Pero el incumplimiento viene fundamentalmente por la regla del gasto y tiene consecuencias gravísimas. Ya lo advertimos cuando con nosotros no contaron. Un asunto como esto creo que era para haber sentado desde luego a todos los organismos dependientes del Cabildo, no solo al Cabildo, al Consejo Insular de Agua, Patronato, Parque Tecnológico, que en la propia Junta vimos que se enteraron porque se los notificaron cuando lo aprobaron. Y si ustedes querían y lo tenían a bien, a los grupos de la oposición, porque es una decisión importantísima para la institución insular con estas restricciones. Lo trajeron a pleno, sin interventora, le pedí entonces que estuviera, se lo he pedido hoy para entrar al fondo de algunas cuestiones. Ni caso, efectivamente, he presentado una alegación en representación del grupo mixto, que está así reflejado y comunicado a la institución insular. Me contestan hoy que le he recibido que se lo trasladan al Gobierno de Canarias, pero creo que nos tenemos que adelantar, porque se ha aprobado un plan económico obligatorio por el incumplimiento que ha hecho el Gobierno insular. No nos queda otra que restricciones durante 2 años por el incumplimiento fundamentalmente de la regla del gasto, a veces gastado más de lo que la ley les permite. Claro que hay más necesidades, pero hay que cumplir con las leyes y cuando las cambien pues tendremos que hacerlo de otra forma, porque ahora las consecuencias van a ser catastróficas para la isla de Fuerteventura. No nos parece justo que los organismos que han cumplido, que es lo que traslada la moción, y es una decisión política, no es ningún criterio técnico, que digan no, de las perras que podamos utilizar exclusivas para el Cabildo, que es el que ha incumplido, 0 a la promoción turística de Fuerteventura, 0 a las actuaciones en cauce, al saneamiento y depuración de agua, y que el parque tecnológico, que de verdad pienso, y la alegación la he preparado yo, pero si está mal, pues estará mal, ya resolverá, lo adelanté en el Pleno, lo adelanté en la propia Junta del Parque Tecnológico, que creo que no había un criterio claro, porque liquidábamos unas, y si me permite 30 segundos, presidenta, por eso pedía la presencia de la interventora o la jefa de contabilidad de la institución, lo que ustedes consideren, o sea, alguien que nos pueda digamos, aportar en ese sentido, porque liquidamos unas cuentas del Parque Tecnológico positivas. El Parque Tecnológico no ha hecho más, no se ha gastado más de lo que tiene, se ha gastado parte de lo que tiene para esas actuaciones estratégicas que si usted, consejera de Nueva Canarias, las considera desarrollistas, pues bueno, cada uno tiene su opinión. Es para culminar el mayor proyecto de inversión e innovación tecnológica y de diversificación económica de Canarias, que tenía un gasto comprometido plurianual, y cuando reciben 10 millones en subvenciones, casi todas son cofinanciadas. Y si tienes que poner 10, probablemente, si el Estado pone 10, el Parque Tecnológico tiene que poner 1 de su capital social. Y hemos aprobado un plan económico que le dice que puede tocar 0 los 40 millones de euros que con buen uso de remanente le incorporamos en diciembre de 2021. Presidenta, creo que la moción tiene el suficiente calado para que usted fuese más flexible en los tiempos, se lo pedí, porque creo que hay cosas que están en el aire. Creo que Fuerteventura no se puede permitir. Le trasladamos la alegación al Gobierno de Canarias y ya veremos qué contesta, porque los afectados somos nosotros, los majoreros. Esas importantes acciones que estaban en marcha, presidenta. Y creo que esto se merece, y lo debía hacer de oficio. Le hice un ruego en el pleno pasado que por favor iniciaran de oficio la modificación del plan. Como no han hecho nada, he traído la moción. Termino enseguida, presidenta. Le hago un llamamiento a la responsabilidad.
por el bien de la isla de Fuerteventura. Desde luego, a su presidente de Coalición Canaria creo que tiene que sentarse con él y que el FEDECAN lo pague, porque así se aprobó en el convenio y no se ha modificado. Y si tiene que Señor pelearse consejero, con sus consejeros del gobierno, que lo ha haga. terminado el tiempo y ha tenido más de 5 minutos. Usted pedía 5. Bueno, pues ha tenido creo más de 5 que incluso minutos. hasta Terminó una su sesión tiempo. monográfica se Vale. merece este Ha plan terminado económico por las su consecuencias que tiene para nuestra isla, presidenta. Primera llamada al Creo que orden, estoy señor actuando con consejero. total responsabilidad. Vale. Rechazan la moción, bueno, por fines políticos creo que es un error, pero les insisto en ese llamamiento a la responsabilidad por Vale. el bien de la isla de Fuerteventura. Gracias, consejero. Efectivamente, vamos a ver, siguen mintiendo. Hay un plan económico financiero por 2 razones. Primera, la regla de gasto. Se ejecutó más de lo que nos permitían gastar. Efectivamente, hemos trabajado, lo dijimos en el otro pleno y lo volvemos a decir. Hemos trabajado y hemos ejecutado el presupuesto y hemos utilizado los ahorros que teníamos en los bancos, los hemos utilizado. ¿Sabes para qué lo hemos utilizado? Y ya lo decía otra vez la consejera, lo hemos utilizado para las obras hidráulicas, 40 millones de euros, más de 40 millones de euros en el 2024. Para eso, por eso están las reglas, nos hemos ejecutado más de lo que teníamos que ejecutar. De un 2,6 ejecutamos un 20% por encima de la regla del gasto. Si nos preguntan si lo volveríamos a hacer, pues mire, sí. Porque yo no iba a permitir que si yo estoy haciendo una obra hidráulica y la tubería me falta la mitad, decir, no, espérese al año 2025, que es cuando voy a cumplir con la regla de gasto. Mire, era el momento, porque efectivamente estaban flexibilizadas la ley de estabilidad presupuestaria, estaba flexibilizada hasta el 2024 y nos permitía utilizar todos los remanentes, todo, sin ningún límite, lo podíamos utilizar y a partir de ahora ya no lo podemos utilizar ni siquiera en obras financieramente sostenibles, que antes sí aparecía que podíamos utilizarlos en obras financieramente sostenibles. Esa es la realidad que tenemos. Y la otra realidad, la segunda, y vuelvo, no solo en obras hidráulicas, también tuvimos que adelantar y pagar efectivamente la gratuidad del transporte que le sale al Cabildo de Fuerteventura, 11 millones de euros. Si me vuelve a preguntar si lo volvería a ejecutar, le hubiera dicho que sí, con los remanentes que teníamos en los bancos, porque antes de mantener el dinero en los bancos en el 2024, hubiera cubierto las necesidades reales que tiene la isla de Fuerteventura. Eso es defender a la isla de Fuerteventura. Y lo que tendríamos que hacer, ir juntos, para que el Estado modifique la ley de estabilidad presupuestaria y todos los partidos, porque administraciones como el Cabildo, que no tiene deuda, que están mintiendo, no le debemos a nadie, no tenemos agujeros, tenemos dinero en los bancos y estamos pagando a los proveedores la factura a los 9 días, todos los que cumplen, a los 9 días se pasa y se paga, no nos permiten gastar los remanentes, que es dinero nuestro. Está en los bancos, pero eso es la ley de estabilidad presupuestaria. Esa no me la inventé yo, ni se la inventó la consejera Nuria Cabrera. Y la segunda cosa por la que no cumplimos la ley de estabilidad presupuestaria, efectivamente, fue por los ingresos del FEDECAN, que normalmente se hacían por adelantado, como muy bien ha dicho el vicepresidente, que también lo conoce bastante bien, y usted lo aprobó. Por lo tanto, cuando le decíamos aquí que la responsabilidad era por el FEDECAN, usted decía que no. Menos mal que ya se ha iluminado y se da cuenta de que una parte de este plan económico no viene por la responsabilidad nuestra, viene por la responsabilidad de la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, efectivamente, que deslizó los ingresos, y le voy a decir más, les deslizó los ingresos que tenía que haber hecho en 2024 y a fecha de hoy seguimos sin tener los ingresos que están debidamente justificados, porque la Consejería de Infraestructura de este Cabildo y las demás consejerías que tenían presupuesto han hecho su trabajo. Y es más, es que nos planteamos desde la FECAI, la Federación Insular de Cabildo de Islas, nos planteamos si realmente el Gobierno de Canarias debería de fiscalizar a los cabildos, porque el dinero del ICTE, y usted lo conoce bastante bien, le corresponde a los cabildos y por lo tanto no los podemos gastar donde creamos necesario, cada uno de los cabildos, y en eso estamos teniendo reuniones. Y en eso también se lo he dicho al presidente. Pero la consejera no desvíe, la consejera es de Hacienda. Y se lo hemos pedido. Y vamos a ver la reunión que tenemos todos los presidentes y presidentas de Cabildo, a ver cómo concluye esa reunión respecto al FEDECAN.
insisto, que el convenio que firmamos tenían que habernos ingresado y que el dinero del ICTE de ese impuesto es nuestro. La parte que le ingresan a Fuerteventura es nuestra. Por lo tanto, estamos esperando a que fiscalicen. ¿Fiscalicen qué? Si es dinero nuestro. Es lo que nos pertenece. Y no es lo que nos van a dar. Son 160 millones para todos los cabildos. Y que efectivamente, si alguien defendió que ese dinero viniera a los cabildos para que se afectara directamente a las personas que viven en cada una de las islas, fue Coalición Canaria y fue el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavé. Y eso fue la legislatura 2015-2016 y fue en el año 2017. Porque anteriormente, algo que era nuestro, se lo quedaban en el gobierno de Canarias. O no llegaba. Esa es la realidad. Por lo tanto, aquí lo que tenemos con esta moción y con el plan económico es responsabilidad, porque tenemos que hacer un plan económico cuando no se ha cumplido con la ley de estabilidad. Por esos dos motivos, vuelvo e insisto, no es porque hemos estado derrochando en chupipandi, señora consejera. Explíquele usted a Dibia, a AFA, a Somasamen, si son chupipandi. Ahí también ha ido el dinero. Eso es donde ha ido el dinero. Y actividad cultural, claro. Porque el presupuesto y la ley presupuestaria también te dice que el presupuesto, la actividad cultural y de patrimonio tiene que ir del presupuesto más de un 1% del presupuesto. Y así todo lo incumplimos. De la misma forma que dice que para educación tiene que tener un 5% de educación, también lo incumplimos. Es decir, invertimos poco dinero en cultura porque también hay gente que vive de la cultura. Hay empresas que viven de la cultura y invertimos poco también en educación. ¿Qué más quisiera que poder trabajar e invertir más en educación? Y que la conozco bastante bien. Entonces, no confundamos a la población y no estemos engañando y no estemos mintiendo. Y efectivamente, las alegaciones se pasan al órgano tutelar, que es el gobierno de Canarias, porque nosotros hemos decidido que se firme. Lo firmamos. Si no hubiéramos actuado con responsabilidad, porque tenemos dudas con lo del parque tecnológico, y claro que hacemos una apuesta clara, nos lo va a decir a nosotros, que luchamos, a Coalición Canaria, que luchamos para la creación, que eso era un vertedero, hacer el parque tecnológico. La apuesta de este gobierno y de este grupo de Coalición Canaria ha sido siempre clara, y nadie se la tiene que cuestionar. Pero ahora mismo, como le ha dicho la consejera, esta moción decae, porque el documento ya está en el órgano tutelar, que es la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Y esperaremos la respuesta de ellos. Pasamos a votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al punto Una cuestión de orden, Presidenta. 17. Abstenciones. Comparecencia. Abstención, perdón. Abstención. 2 abstenciones. Pasamos al punto 17, comparecencia del consejero de Acción Social.